Seguramente habréis escuchado hablar del concepto de opening, Opening en inglés, opening. ¿Por qué es importante el opening? ¿Es importante cuando hacemos monólogos? Sí. ¿Es importante cuando preparamos una charla, tenemos que hablar delante de un público? Sí. El opening es muy importante porque al fin y al cabo el opening es nuestra carta de presentación y esto lo explicamos en el vídeo. Hola comediantes, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Miguel Ángel Marín, monologuista y filósofo de barrio. Así soy yo. Suscribiros que ya veis que estamos subiendo contenido y que es interesante. Hoy vamos a explicar algo muy importante que es el opening. El opening, da igual que hagas monólogos o que no, si tú tienes que dar una charla o eres comercial y vas a presentar un producto, ¿vale? Vamos también a utilizar un opening. El opening es como nuestra tarjeta de visita, es lo primero que vamos a hacer cuando nos disponemos a hablar delante de la gente. Bien, por tanto, el opening, que es esa presentación, cumple tres requisitos. El primero es nuestra propia presentación. Cuando alguien se expone a un público, se expone de manera visual, ¿de acuerdo? Eso tiene que ver con la imagen, tiene que ver con el lenguaje no verbal y es importante porque todos tendemos a etiquetar. Nuestro cerebro internamente, aunque no lo queramos hacer voluntariamente, nuestro cerebro está analizando qué tipo de persona sube al escenario, qué persona tengo delante, por cómo visto, por cómo huelo, por cómo me muevo, por cómo gesticulo, bla bla bla, bla bla bla, bla 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 bla. Lenguaje no verbal que es muy interesante. También vamos a decir nuestras primeras palabras, eso ya sería lenguaje verbal. En el momento en el que nos ponemos a hablar, nuestro tono, nuestra forma de hablar, nuestra fluidez, todo lo que tiene que ver con nuestro vocabulario utilizado, etcétera, eso es la primera información que recibe el público a nivel verbal. Entonces, el cerebro de la gente, el cerebro del oyente, está haciendo como una especie de análisis a lo Terminator, para empezar a determinar qué tipo de persona eres tú. Y claro, eso es importante porque depende del resultado, el interés para que te sigan escuchando va a ser mayor o menor. Y sabéis que nosotros vivimos de generar algo con interés para que la gente nos esté escuchando, quiera seguir escuchándonos. ¿De acuerdo? Bien, pues el primer objetivo del opening es eso, nuestra propia presentación. El segundo objetivo que cumple el opening es nuestra rampa de lanzamiento, de nuestra propuesta. ¿De qué vamos a hablar? Ya más o menos han hecho una idea de cómo eres, de qué persona eres, por tu forma de vestir, de hablar, por cómo te ven ellos, y ahora estás mostrándole un poco la argumentación, el argumentario que tenemos. Y el tercer objetivo del opening es generar empatía con ese público, generar ese interés del que vamos a vivir para que nos escuchen y para que nos sigan en nuestra charla, en nuestro monólogo, ¿de acuerdo? Es importante generar digamos, punto de encuentro entre el público y nosotros, es importante porque ahí es donde se tiene que generar esas primeras sonrisas, en este caso en el monólogo cómico, si no son sonrisas, si fuera una charla seria, pues explicarlo de manera interesante para que tenga esa atracción para el público. Cuando hemos estado estudiando, siempre hemos tenido tipos diferentes de profesores. Está el profesor tocho de que coge el libro, no saca ni los ojos del libro y está allí porque los romanos del día 1 no sé qué, y luego está el profesor de historia que se le ocurra, que te hace vivir la historia, hostia, que tú te ves vestido como romano y peleando, ¿sabes? Allí como diciendo, venga lo loco, ¿vale? Porque te lo hace vivir. ¿A quién vas a tener más atención? ¿Quién te está dando más interés? ¿El de porque los romanos del siglo I o el otro, el que te lo hace vivir? El otro, ¿vale? Por lo tanto, eso se consigue en el opening. Generar esa captación para que nos sigan en nuestro trabajo, en nuestra charla, en nuestro monólogo, ¿vale? Esas son las tres características, las tres funciones que cumple el opening, ¿vale? La tercera, como os decía, es importante porque tenemos que entender una cosa, el público, si lo tratamos como unidad, el público en general, lo tratamos como unidad, hay que tener en cuenta que como individuos, ¿vale? Individuos
si generamos empatía con muchos individuos, esos individuos contagian esa pequeña alegría, ¿vale? Esto es una cuestión de cosas químicas que tenemos en la cabeza, ¿vale? Son las neuronas espejo, que hacen que tú te sientas a gusto en un entorno donde la gente ya está a gusto, entonces tú participas. Si la gente alrededor tuyo se ríe mucho, tú también acabas participando. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que el público se trata como una unidad, pero que hay que tener en cuenta que individualmente es interesante que se acabe contagiando todo el mundo de ese buen rollete que vamos a generar en el opening. Así que nada, súper sencillo, pero es muy práctico y es muy interesante, ¿vale? Para todo, para todo. Es que en una reunión de vecinos, cuando nos disponemos a hablar, cómo hablamos, cómo nos dirigimos hacia la persona, es muy, muy, muy importante. ¿De acuerdo? Pues esto es el opening. Ya os digo que por lo demás, pues a currar, a trabajar, y siempre con ánimo, porque siempre os digo que venga, que esto está chupado. Creo que esto lo he hecho antes de... no sé, me ha fallado la neurona espejo. ¡Nos vemos, comediantes!